como es costumbre, aquí ponemos en perspectiva una de las noticias más importantes de la agenda y por ello saludo en el estudio a mi compañera Marta Moya. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Andrés. Buenas tardes. Marta, hoy sin duda la actualidad pasa por Medio Oriente, un día nutrido de noticias desde Gaza, Israel y Egipto concretamente. Sí, Andrés, digamos que hoy se ha materializado lo que sería la parte 2 de la fase 1 del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Después del cese de hostilidades del viernes, la retirada parcial de las tropas israelíes, hoy el grupo palestino Hamás ha liberado a los rehenes vivos hacia Israel y Tel Aviv ha liberado a cerca de 2.000 presos palestinos. Casi en paralelo, Trump ha llegado a Israel para escenificar su alegría y ha ofrecido un discurso ante el Parlamento israelí, la Knesset, lleno de pompa y grandilocuencia, en el que ha pedido incluso que se indulte a su amigo Netanyahu por los presuntos escándalos de corrupción que carga a sus espaldas. Sobre Gaza, hoy ambos, después de mucho fuego, en Gaza, en Siria, en Líbano, en Irán, en Yemen y en Qatar incluso, los dos han hablado de paz. Veamos. This is the historic dawn of a new Middle East. Este es el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio. Quiero expresar mi gratitud a un hombre de excepcional valentía y patriotismo, cuya colaboración hizo posible este día trascendental. ¿Saben de quién hablo? Solo hay un primer ministro, Benjamin Netanyahu. Por favor, de pie. Una propuesta que abre la puerta a una sólida expresión de la paz en nuestra región y más allá de ella. Señor presidente, usted está comprometido con la paz. Yo estoy comprometido con esta paz. Y juntos, señor presidente, la lograremos. Paralelo a esta comparecencia, los líderes mundiales llegaban a Sharm el-Sheikh, en Egipto, sede de la firma del plan de Trump para Gaza, tildado de acuerdo de paz. Un acuerdo que no ha sido ratificado ni por parte de Israel ni por parte de Hamás. Quien sí, eso sí, ha hecho presencia ha sido Mahmoud Abbas, líder de la autoridad palestina, quien ha estado, no obstante, excluido de todas las negociaciones pasadas y en curso. Allí, en Egipto, Trump se ha dado un baño de masas, ha vuelto a decir que él ha acabado con la guerra y han firmado tanto él como los garantes, Egipto, Qatar y Turquía, ese plan de 20 puntos del que queda mucha tela por cortar, Andrés. Marta, en medio de estos discursos y felicitaciones, etcétera, ¿en qué va este acuerdo de Trump? Bueno, pues lo que tenemos ahora mismo es una liberación de cuerpos de rehenes en curso y una retirada muy parcial de Israel en la franja. El ejército de Tel Aviv controla más del 50% de Gaza en estos momentos, donde la población civil ya está, eso sí, recibiendo ayuda humanitaria tras meses de hambre, hambruna y escasez. Ahora, hablando de esos 20 puntos del plan, se supone que las negociaciones para la implementación de una segunda fase ya están en marcha, también en Egipto. Y lo que vamos a repasar rápidamente aquí es dónde están los grises de lo firmado hoy ahí en ese país, en Egipto. El plan de Trump empieza de la siguiente manera. Punto 1. Gaza será una zona libre de terrorismo y desradicalizada que no represente una amenaza para sus vecinos. Punto 2. Gaza será reurbanizada en beneficio de su pueblo, que ha sufrido más que suficiente. El plan ya inicia con bastantes ambigüedades. Se menciona la reurbanización, la desmilitarización y el final del terrorismo, pero en términos absolutos, sin aterrizar cómo se va a reconstruir un territorio devastado por los bombardeos, con ciudades enteras arrasadas, infraestructuras inutilizables y unos 2 millones de palestinos que han perdido, Andrés, casi todo en estos momentos. Así es, Marta. Otro de los puntos clave que sigue en las negociaciones es quién va a gobernar el enclave palestino si Hamás, según Trump, no puede estar en la ecuación. Bien, Andrés, pues aquí ya se puede abrir uno de los cismas de lo que está por venir. Veamos qué dice el plan de Trump sobre esto. Punto 9. Gaza será gobernada por un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipalidades para la población de Gaza. Este comité estará integrado por palestinos cualificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la Junta de la Paz, presidida por el presidente Donald J. Trump y cuyos miembros y jefes de Estado se anunciarán próximamente, incluido el ex primer ministro Tony Blair. Este organismo se basará en los mejores estándares internacionales para crear una gobernanza moderna y eficiente que sirva a la población de Gaza y favorezca la atracción de inversiones.
Hamás ha mostrado reticencias a este plan, dado que lo considerarían como una nueva ocupación extranjera. Figuras como el ex primer ministro británico Tony Blair estarían en el centro de la gobernanza de Gaza, pese al historial de Blair en otras invasiones, como la de Irak en el año 2001. Pero bueno, Trump busca, con esa Junta de Paz, establecer el marco y supervisar la financiación para la reurbanización de Gaza, mientras en paralelo la autoridad palestina, que ahora rige en Cisjordania ocupada, se somete a una suerte de programa de reformas internas para preparar una eventual futura gobernanza también de la franja. Todo esto sin plazos, sin nombres y sin horizontes claros, pese a la firma de este acuerdo hoy allí en Egipto. Marta, otro de los puntos críticos del plan del republicano es quién va a financiar esta reconstrucción de la devastación causada en Gaza. Bien, Andrés, pues entonces vamos a ver qué dice el punto 10 del plan de Trump para Gaza. Punto 10. Se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza mediante la convocatoria de un panel de expertos que han contribuido al nacimiento de algunas de las prósperas y milagrosas ciudades modernas de Medio Oriente. Pese a la ambigüedad de los términos, supuestamente ahora se tendría que negociar quién va a conformar el panel de expertos que elaborará un plan de desarrollo económico para Gaza. El Banco Mundial estimó a principios de 2025 que costaría más de 50.000 millones de dólares. Y Donald Trump mira a los países árabes del Golfo, aunque no ha habido ninguna claridad ni ninguna declaración específica de territorios como eventualmente Qatar, Emiratos Árabes o Arabia Saudita incluso. Marta, vemos entonces que quedan muchos flecos todavía en lo acordado hoy en Egipto y otro de los grandes escollos es el supuesto desarme de Hamás. Sí, Andrés, sobre ello vamos a ver qué dice el punto número 13 del plan. Punto 13. Hamás y otras facciones acuerdan no participar en la gobernanza de Gaza ni directa ni indirectamente, ni de ninguna forma. Toda la infraestructura militar terrorista y ofensiva, incluyendo túneles e instalaciones de producción de armas, será destruida y no reconstruida. Se llevará a cabo un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, que incluirá la inutilización permanente de las armas mediante un proceso acordado de desmantelamiento. Este es un punto clave que podría dinamitar lo acordado hoy en Sharm el-Sheikh. Por un lado, la red de túneles que Israel ya ha dicho que quiere derribar a toda costa pese a tener un alto el fuego en vigencia, y después el desarme como tal de Hamás, lo que el grupo palestino considera una línea roja, al menos de manera total, ya que son, dicen, las únicas herramientas que tienen esas armas y con las que cuentan en contra de la ocupación de Israel, que sigue en estos momentos en curso. Vamos a ver. Cuando la gente habla de las armas de Hamás, ¿de qué armas está hablando? ¿De tanques? ¿De aviones de combate? ¿De armamento avanzado? Las armas que posee Hamás y la resistencia son armas individuales para la defensa del pueblo palestino. Otros puntos claves del plan, Marta, uno para su implementación en el corto plazo y otro que mira mucho más al futuro. Hemos destacado de este plan, Andrés, los puntos 15 y 19 que hablan al respecto. Punto 15. Estados Unidos colaborará con sus socios árabes e internacionales para desarrollar una fuerza internacional de estabilización temporal que se desplegará de inmediato en Gaza. Punto 19. A medida que avance el desarrollo de Gaza y se ejecute fielmente el programa de reforma de la Autoridad Palestina, podrán finalmente darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino. En la segunda fase de este eventual acuerdo, que se estaría ya negociando, se habla de la formación de una fuerza internacional de estabilización para garantizar la seguridad y entrenar y apoyar a las fuerzas policiales palestinas previamente verificadas. Todavía no se sabe qué países van a desplegar tropas, ni cuándo ni cómo, pero esto sería una conditio sine qua non para que el ejército israelí se retirara un poco más allá de la línea amarilla, donde se ha retirado pues desde hace unas 72 horas. Marta, finalmente vamos a hablar del último punto que hemos destacado y que es muy sensible tanto. No obstante, Andrés, que te quería frenar un momento para hablar del punto 19, que no había hablado de él, y es la creación de un Estado palestino, que lo escuchábamos ahora en el plan de Trump, algo lejano, sin una proyección clara y que tampoco involucra de manera nítida el futuro de la Cisjordania ocupada y de Jerusalén Este, los otros dos grandes territorios palestinos, que son objetivos de los nacionalistas colonos israelíes, varios de ellos dentro del gobierno de Benjamin Netanyahu, como el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich o el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir.
Ahora sí vamos a continuar entonces con el último punto, precisamente que, como lo decía, es muy sensible tanto para Israel como para Hamás. Es el punto 16, Andrés, que habla de la retirada del ejército israelí de Gaza. Escuchemos especialmente la parte final de este punto del plan de Trump, que es donde está quizá el contenido más sensible. Punto 16. Israel no ocupará ni anexará Gaza. En la práctica, el ejército israelí cederá progresivamente el territorio de Gaza que ocupa, según un acuerdo que celebrarán con la autoridad de transición, hasta que se retiren completamente de Gaza, con la excepción de un perímetro de seguridad que se mantendrá hasta que Gaza esté debidamente protegida contra cualquier resurgimiento de una amenaza terrorista. Para Hamás, que Israel abandone la franja es una condición inquebrantable para dar por finalizada la ocupación y el asedio. El acuerdo dice que las tropas de Tel Aviv podrán permanecer en una zona del enclave mientras considera Israel que hay una amenaza a su existencia, lo que podría ser temporal o perpetuo, y podría asimismo erosionar todas estas negociaciones. De hecho, Netanyahu ya dijo ayer mismo, antes de la visita de Trump de hoy, que la amenaza no ha terminado. Veamos. Hemos logrado inmensas victorias, victorias que han maravillado al mundo entero. Y quiero decirles esto, donde quiera que hemos combatido, hemos ganado. Pero también debo decirles que la lucha no ha terminado, que aún nos esperan enormes desafíos en materia de seguridad. Como vemos, muchos interrogantes que permanecen y que se han querido sortear con una firma llena de imágenes que, traducidas a la realidad en terreno, todavía son muy difusas. De sortearlas, cambiarían el panorama de más de 7 décadas en la región. De dinamitarse todo podría volver a reempezar y alejar las aspiraciones pacifistas de Donald Trump, así como las de millones de palestinos. Así es, monitoreando entonces las próximas horas, incluso horas, días y semanas, a ver qué pasa allí en la Franja de Gaza. Marta, gracias por poner en contexto este tema. Seguiremos pendientes. Gracias, Andrés.